No me llames jamás, ni por error, no te pongas así, que llorar no te va. Vuelve a tu soledad, con todos menos conmigo. ¿Qué onda? ¿Cómo están mis galletitas? Espero que estén bien. Yo aquí ando chilling con mi té especial que me hice, manzana, canela, eh, eh, clavo, jengibre y ¿qué más? No me acuerdo qué más. Me faltó ponerle anís, pero no tengo anís. Ay, güey, me quemé. Bueno, espero que estén bien, espero que se encuentren excelente. Y estamos en un nuevo capítulo de Carl Gustav Jung, el inventor de la psicología analítica. Ay, güey, tengo un chingo de mamás aquí. Pues bueno, vamos a leerlo. Estábamos leyendo, por su parte, empezamos lo que viene siendo el capítulo o la sección de el pensamiento, ¿no? Y pues bueno, vamos a continuar con él, hablando específicamente de lo que viene siendo... Oh shit, sí es bastante. Bueno, venga. Más allá de Freud. Dos enfoques distantes. Una escisión dramática se consuma entre la primera y la segunda década del siglo XX, la que se da entre Jung y Freud. En su relación, después del intercambio epistolar, los encuentros y la correspondencia ideológica se inician los desacuerdos, que culminan simbólicamente en los dos desmayos que golpean al padre del psicoanálisis. Es el dramático comienzo del fin de una asociación que se ha ido desvaneciendo poco a poco. En 1913, la ruptura se revela ya insalvable, y al año siguiente, Jung abandona para siempre el movimiento psicoanalítico para seguir su propio camino y su propia teoría, que se definirá como psicología analítica. Por otro lado, Jung nunca fue un alumno directo de Freud. Fundamentales en su formación han sido sus contactos y estudios con Pierre Janet y Eugene Bleuler. Es sobre todo una cuestión de método la que, al menos en una fase inicial, provoca las diferencias, animado por una gran curiosidad intelectual. A lo largo de su existencia, Jung hará una serie de adquisiciones clave en su pensamiento psicoanalítico, que lo llevarán incluso a interesarse por temas distantes y a veces poco ortodoxos. En primer lugar, sobre todo por la teología, la filosofía y la arqueología. A continuación, por la parapsicología, la alquimia y muchos otros temas. El enfoque junguiano o jungiano se caracteriza por su esencia multidisciplinaria y las diferentes ramas del conocimiento se convierten en herramientas esenciales para el académico. Inconsciente colectivo, tipos psicológicos, arquetipo, proceso de individualización, la sincronicidad, todos los pilares del universo de ideas del pensador suizo se verán afectados por esta perspectiva general que caracteriza la visión junguiana, una visión más amplia. En particular, las directrices vendrán dadas por el mito y la religión, grandes contenedores de símbolos que atraviesan inmutables o en transformación el espacio y el tiempo, y que por eso son capaces de transmitir elementos comunes a lugares y épocas distantes entre ellos. Entre secciones voy a estar tomando mi té, que me está dando un poco de tos por la canela. Venga. El símbolo. Todos sabemos qué es un símbolo, un elemento que evoca contenidos distintos de su realidad inmediata, lo hace de una forma comprensible, pero tiene una serie de significados que solo pueden expresarse en parte, como cuando, para dar solo un ejemplo, San Ambrosio dice que las obras de la creación son símbolos de la grandeza de Dios. El símbolo incluye una pluralidad de sentidos y establece un contacto entre el mundo sensible y el suprasensible. Entre los académicos y escritores que lo tomaron en consideración, Emmanuel Kant lo describe como una representación intuitiva y analógica, mientras que Goethe lo consideraba una imagen de lo universal en lo individual.
Dos definiciones eficaces entre las muchas que se han dado a lo largo de los siglos. En efecto, diversas ramas del conocimiento humano, desde la filosofía a la antropología y la semántica, se han concentrado largamente en la idea del símbolo. En el psicoanálisis es fundamental y, por lo que respecta a Jung, su centralidad se manifiesta en todas las etapas del pensamiento y publicaciones. Las referencias a los símbolos como una articulación conceptual y, al mismo tiempo, como un instrumento metodológico de interpretación e investigación aparecen, ampliada y comentada, a lo largo de toda su obra. En 1912 se publica Transformaciones y símbolos de la libido, un trabajo que va a someterse a un proceso de revisión a lo largo de décadas antes de llegar a la edición definitiva de 1952. A la madre, o sea, casi, sí, 40 años, ¿no? 40 años, a la verga. Titulada Símbolos de transformación, análisis del preludio a una esquizofrenia. A lo largo de 4 décadas, un elemento es constante en el pensamiento de Jung, el símbolo, primero conectado a un concepto de líbido, ya diferente de la freudiana, y luego a un concepto de transformación en un contexto de patología. Pero, ¿a qué símbolo se refiere Jung? O más bien, ¿qué es realmente lo que lo caracteriza? Y aquí hay un cuadro que dice mito, se refiere a... Es el cuento fantástico, parte de la herencia colectiva de un pueblo o de una civilización, de los actos de los seres sobrenaturales o la narración transmitida a lo largo del tiempo de hechos idealizados. Según Jung, el mito es un medio de expresión del inconsciente colectivo, ya que es uno de los elementos a través del cual el hombre vuelve a conectar con los orígenes ancestrales de su personalidad. Símbolos y sustitución. Partir del concepto de símbolo es muy importante para entender completamente el sistema teórico de Jung y luego, en cierto sentido, también para comprender la distancia que lo separa del freudiano. Para Jung, la lectura simbólica identificada por Freud tiene el inconveniente de quedarse en un nivel puramente objetivo, incapaz de mover hacia una multiplicidad de posibles significados. Por otra parte, Freud consideraba absolutamente secundaria la interpretación simbólica respecto a la de la libre asociación, capaz, a su entender, de traer a la conciencia, a través de la expresión verbal no controlada de pensamientos, recuerdos, emociones, materiales reprimidos contenidos en el inconsciente. Consideraba el símbolo como una idea concreta, por ejemplo, una imagen que aparece en los sueños, que sustituye a algo que el inconsciente reprime. La visión durante el sueño de un objeto de forma alargada, un palo, una espada, puede referirse a un falo, la de un rey a una figura paterna. Jung se distancia totalmente de este punto de vista, que juzga rígido e insuficiente. El sustantivo símbolo proviene del griego symbolon, que a su vez deriva del verbo símbalo, que significa colocar juntos, unir. Para los antiguos griegos se refería a un objeto, una teja de arcilla, una moneda, un trozo de madera, que se partía en dos, de manera que las partes debían ser entregadas a individuos o grupos distintos como señal de acuerdo, control o para posibilitar el reconocimiento. También en la aceptación de Jung, este concepto se refiere a la presencia de varios elementos que se unen. Para Jung, el símbolo está cargado de un significado amplio. Es un conjunto que encierra en su interior, por un lado, una parte objetiva, visible, y por otro, contenidos psicológicos invisibles, más profundos y misteriosos. Al lado de un sentido convencional y obvio, el símbolo tiene un contenido vago, inaccesible, irracional, portador de un significado diferente al que comúnmente se le atribuye. En otras palabras, para Jung, el símbolo transmite un contenido que no puede ser expresado de otro modo. El símbolo utiliza elementos reales para dar forma al contenido profundo. Explorar el significado de una palabra o un objeto en clave simbólica es ir hacia algo inacabado, que se extiende sobre el nivel empírico y va más allá de las capacidades racionales. Por el contrario, el concepto freudiano de símbolo como sustituto del contenido reprimido está caracterizado exclusivamente por una relación directa entre signo y referente, entre lo que indica y es indicado. La sustitución lleva siempre algo de menos respecto al concepto que se está representando, mientras que el símbolo expresa elementos que están más allá del significado obvio e inmediato. El símbolo atraviesa el espacio de lo concreto para ir a una zona invisible. La sustitución queda en la superficie, en el plano de la realidad.
Las imágenes simbólicas que puede contener un determinado objeto son potencialmente numerosas, abarcando más de un significado, y sugieren una gama muy amplia de lecturas. En cambio, de la relación directa entre el signo y el objeto que se crea en la sustitución surgen menos imágenes. El campo de la interpretación se reduce considerablemente y va hacia una lectura tendenciosamente objetiva, convencional. La sustitución freudiana funciona como un mecanismo de defensa que es utilizado por la psique para amansar deseos. Representa ocultando. Oh, ok. En cambio, el símbolo de Jung está dotado de un poder para establecer comunicación entre el hombre y la realidad objetiva con el misterioso mundo de lo inconsciente. Para Jung, el símbolo representa un punto de partida, un instrumento de trabajo real, un fil rouge o fil rouge, capaz de mantener juntas las ideas aparentemente desligadas, analizando la fuerza de los símbolos provenientes de los mitos, de las religiones, de las sociedades primitivas, de las tradiciones en general. Jung identifica un sistema real que le permite comprender y explicar los conceptos que definen su visión: la libido, el inconsciente colectivo, los arquetipos, el proceso de individuación y la sincronicidad. La diferencia entre símbolo junguiano y sustitución freudiana pone de manifiesto una distancia insalvable entre dos visiones superficialmente afines. Se trata de una cuestión de perspectiva. Para Carl Gustav Jung, explorar la psique humana exclusivamente desde el punto de vista científico es limitador. Uy, es muy bueno esa observación. Bueno, sincronicidad, aquí aparece un cuadrito, se refiere a: es la coincidencia temporal entre estados subjetivos y hechos objetivos que no tienen relaciones de causalidad recíproca y están vinculados por un significado idéntico o similar. Bueno, sigamos. El espacio mental debe observarse desde diferentes puntos de vista, con un enfoque poliédrico, multidisciplinar, atento a las imágenes simbólicas que la filosofía, la literatura, la historia de la religión, la alquimia son capaces de transmitir. Es a partir de este tipo de enfoque que nació la escuela humanista de la historia de la psicología, la analítica. Sin embargo, en Freud la influencia del positivismo es muy fuerte. Se sigue un enfoque que incorpora la psicología en el grupo de las ciencias naturales. La psique humana se investiga con una actitud científica, demostrabilidad de supuestos, repetibilidad de resultados, lógica lineal. Ir más allá es socavar la credibilidad de una disciplina emergente que necesita ampliar los consensos, no perderlos. En tal concepción no hay lugar para el símbolo en su sentido más amplio, sino solo para la sustitución. Ir más allá de este límite significa poner en segundo plano el enfoque científico, objetivizante, y esto para Freud no es admisible. ¡Hala! ¡Qué buena! Perdón por estas pausas tan largas, pero estoy bebiendo y comiendo al mismo tiempo. Por el té de manzanita que me hice. Bueno. Reconocer un símbolo. Jung explica otras características del símbolo y de su relación con la dimensión psíquica del individuo en la obra Tipos psicológicos de 1921. Identificar los símbolos que esconde un signo no es una operación fácil y al alcance de todos. Se trata esencialmente de captar un significado más profundo, oculto, y esto depende sobre todo del observador. Sin embargo, hay símbolos que ayudan al observador, ya que se presentan como objetos desprovistos de un sentido lógico en el plano objetivo. Esta falta de sentido externo induce fácilmente al observador a ir más allá, hacia un análisis más profundo y laborioso. Uno de los muchos ejemplos dados por Jung en tipos psicológicos puede ser de ayuda. El triángulo que encierra un ojo es una representación abstracta que no corre el riesgo de encontrar un equivalente objetivo en el plano de la realidad. La falta de sentido de la imagen nos invita a una reflexión más profunda hacia la interpretación que debe ser inevitablemente simbólica. Y de hecho, se trata de un símbolo religioso. El ojo es la divinidad, la forma triangular alude a la Trinidad y a la perfección del número 3, que se expresa a través de los lados equiláteros de la figura geométrica. La función trascendente del símbolo. Un símbolo media entre lo latente y lo manifiesto, entre lo que se sabe y lo que es oscuro. La capacidad humana
característica de la psique de unir y sintetizar estos opuestos y por tanto de formar, explicar y transformar un símbolo toma el nombre de función trascendente. El adjetivo trascendente no tiene aquí una connotación exclusivamente metafísica y religiosa, sino que alude al paso de las actitudes, a las funciones beneficiosas, al poder transformador del símbolo, capaz de integrar, organizar, dar forma positiva a la energía psíquica. Los símbolos individuales y colectivos. Además de formar símbolos, el hombre tiene otra capacidad, la de cambiarlos. En la fase de formación de un símbolo, el hombre participa con su propia subjetividad, de una manera individual, transformando de vez en cuando un símbolo en variantes que son potencialmente ilimitadas, volviendo al ejemplo del triángulo y el ojo. El ojo es una representación arcaica, primitiva, del dios Sol, mientras que el triángulo se añadió después, durante el Renacimiento. Los símbolos se adaptan tanto a los contenidos individuales como a las múltiples transformaciones de las épocas históricas, creando síntesis en las que se van superponiendo capas de significados. De hecho, algunos símbolos llegan a nosotros después de un complejo proceso de transformación a lo largo de los siglos, o incluso milenios, mientras que otros experimentan pocas modificaciones o atraviesan el espacio y el tiempo intactos o casi. A partir de esto, Jung realiza otra clasificación importante. Los símbolos individuales son el resultado de un proceso de simbolización que requiere uno o pocos individuos. Por su parte, los símbolos colectivos se someten a lo largo del tiempo a la función trascendente, al poder transformador de muchos individuos, es decir, son el resultado de conexiones entre espacios y tiempos lejanos y a menudo representan la unión de varios símbolos individuales que se mezclan entre ellos en un solo elemento. Y aquí viene en un cuadro llamado la energía psíquica, que se refiere a... Para Jung es una unidad dinámica que puede manifestarse de muchas maneras y se identifica con la libido, considerada no solo como el aspecto psicológico del deseo sexual, Freud, sino como una energía vital que adquiere formas cada vez más complejas y elevadas en el camino de la transformación espiritual. Ok. Símbolos vivos y símbolos extinguidos. La influencia... perdón. La influencia del poder transformador, la capacidad de la psique para crear y actualizar un símbolo, también puede funcionar a la inversa. Un símbolo nace y se desarrolla, pero también puede llegar a morir, quedándose en un simple signo, una mera sustitución. Para un cristiano creyente, la hostia contiene una función simbólica de tipo religioso muy fuerte, ya que representa el cuerpo de Cristo. Para una persona que con los años ha perdido la fe, la misma figura real ya no tiene el significado simbólico del pasado y se ha convertido en un simple signo. En el primer caso hablamos de símbolo vivo, en el segundo del símbolo extinguido. Para Jung es interesante observar que cuando los símbolos que componen un sistema pierden su función energética, los mismos recipientes que lo transmiten y los guardan empiezan a tambalearse. Algunas religiones, por ejemplo, han entrado en crisis, han perdido seguidores o incluso se han extinguido en el momento en el que los símbolos que dieron coherencia a su mensaje se agotaron, se revelaron completamente, perdiendo su esencia inconsciente, o bien se han transformado para confluir en otros sistemas. La libido como energía total. Volvamos a la obra Símbolos de Transformación. Es útil concentrarse todavía en esa obra, y en concreto en la primera edición, Transformaciones y símbolos de la libido, porque es aquí donde los caminos de Freud y Jung se separan definitivamente. Como ya se ha mencionado, el psiquiatra de Zurich volverá al texto de 1912 varias veces durante 40 años. Al principio solo puede ver parcialmente la distancia que lo separa de Freud. Se necesitarán décadas para dar pleno sentido a su visión de la psique humana, pero algunas unidades de este sistema se detallan con claridad ya en la primera fase del distanciamiento. Es el caso de la libido. A ver. Todavía falta un chingo. La libido freudiana.
El término se basa en el sustantivo latino libido, ansia, placer, deseo, no solo en su acepción sexual, pero pronto fue adoptado por el psicoanálisis, sobre todo por Freud, que habla sobre ella en detalle en una obra publicada en 1905, Tres ensayos sobre teoría sexual. La libido, para el padre del psicoanálisis, es la carga de energía que gobierna todos los impulsos sexuales. Esta energía, muy ligada a la dimensión de la sexualidad, nace con nosotros y se desarrolla gradualmente desde los primeros años de vida. Freud identifica una serie de etapas o formas específicas de relacionarse con el mundo exterior. Cuando la libido converge en algunas partes distintas del cuerpo, las zonas erógenas son las principales fuentes del placer para el niño. Durante la primera fase, que se denomina fase oral, la libido se concentra alrededor de la zona de la boca y se manifiesta, por ejemplo, a través de la lactancia. El objeto que llena el deseo es, pues, el pecho de la madre. Posteriormente, más o menos a partir de los 2 años, la libido converge hacia la zona anal. En esta etapa, el adulto, generalmente uno de los padres, enseña al niño a retener y expulsar las heces. Según Freud, aquí se establece el modelo de gestión del placer. A partir de los 3 y hasta los 6 años tenemos la fase fálica. Durante este tiempo, el falo es por excelencia la sede de la libido, con el consiguiente complejo de castración. El niño tiene miedo de ser privado de él, mientras que la niña tiene envidia del pene y se siente privada de él. El padre del sexo opuesto es el objeto del deseo sexual característico de esta etapa. El complejo de Edipo y el de Electra, de memoria griega, dominan respectivamente al niño en relación a la madre y a la niña con el padre. Aquí hay un cuadro que se llama Complejo de Edipo y se refiere a teorizado por Freud y retomado con profundos cambios por Jung. Se identifica con el deseo inconsciente del niño de sexo masculino de matar a su padre y tener relaciones sexuales con su madre. Se basa en la leyenda de Edipo, que sin saberlo lleva a cabo el parricidio y el incesto. Del mismo modo, para las niñas se llama complejo de Electra, en referencia al personaje mitológico que mató a su madre Clitemnestra, culpable de haber matado a su padre, Agamenón. Y bueno, proseguimos. Después de un periodo de 3 años, llamado de latencia, a partir de los 10 años, el niño pasa a la etapa genital, en la que la libido converge precisamente en el área genital y en menor medida también en otras partes del cuerpo, mientras que el objeto del deseo sexual ya no es uno de los padres, sino una persona del sexo opuesto, y la teoría de la sexualidad infantil se convierte en la pieza central ideal del psicoanálisis freudiano. Según Jung, sin embargo, la sexualidad no es suficiente para explicar la riqueza de las imágenes de la psique y las necesidades que expresa. A veces se trata de necesidades sexuales, pero en otros casos también son deseos relacionados con esferas como la creatividad y la espiritualidad. Estos deseos no relacionados con la esfera sexual están presentes en nuestra psique desde los primeros años de vida. Las etapas del desarrollo psicosexual en la infancia, tal como fueron definidos por Freud, son impugnadas por Jung, que las reformula. Y bueno, sí, vaya que las va a reformular. Perdón. Yo normalmente no tomo o como así, pero en realidad está muy caliente. Pero bueno, prosigo. Las fases del desarrollo en Jung. Durante la primera fase, que Jung denomina presexual, el niño no encuentra en el seno materno el objeto hacia el cual puede hacer converger sus instintos de carácter sexual. Es algo diferente. El psiquiatra suizo proporciona una explicación biológica. La lactancia materna tiene una función nutritiva y simplemente satisface un deseo de desarrollo y crecimiento. En este periodo, que va de los 3 a los 5 años, el papel del seno materno es solo un aspecto. La relación de dependencia de la madre es vivida como una búsqueda de atención, de cuidados básicos. A continuación, Jung habla de la prepubertad. Son los años que siguen a la infancia y preceden a la adolescencia, y es en ella que se desarrolla de modo embrionario la sexualidad. La última fase que se inicia en la pubertad es finalmente la de la madurez, donde la sexualidad del individuo emerge en su totalidad. ¿Cuál es el papel ahora de la figura de Edipo? Siempre en el texto Transformaciones y símbolos de la libido, este mito se ve desde una perspectiva diferente a la de Freud, mediante una lectura del tema en clave simbólica y no sustitutiva. Bueno, lo voy a repetir porque creo que no me escuché. Y no sustitutiva.
Jung quiere que el deseo sexual de Edipo no represente nada más que el deseo de renacer, de transformar, de volver a sus raíces. Pues sí, tiene sentido. Ujú. La libido como energía y su función reguladora. El peso que ejerce la carga de energía de la libido no queda reducido. Al contrario, Jung lo extiende, amplía el radio de acción. Como en Freud, el movimiento de la libido es dinamismo energético, pero en Jung no se trata de energía ligada exclusivamente a los deseos sexuales, sino energía psíquica en general. Por lo tanto, la libido no es energía sexual, sino la fuerza total, capaz de interactuar con todas las necesidades y las dificultades de la psique. Es un impulso fundamental que actúa de forma continua, que puede expresarse tanto en el amor y en la sexualidad como en las actividades del intelecto. En esta labor de propulsión, la libido se manifiesta también en la regulación de la relación entre los opuestos. Es una función básica, en cuanto Jung cree que en la base del equilibrio psíquico debe haber equilibrio de los contrarios, una sana convivencia. La feliz coexistencia de los contrarios es una característica del espacio mental del individuo, consciente e inconsciente, interno y externo, pensamiento y sentimiento. Los pares de opuestos rigen nuestras actitudes y nuestras sensaciones. Tomando prestado un concepto de Heráclito, Jung cree que los pares de opuestos interactúan entre sí a través de una función reguladora. A través de este proceso mental, los opuestos convergen uno hacia el otro, asegurando un equilibrio psicológico y evitando el predominio absoluto de un elemento sobre el otro. Precisamente la libido fluye entre un opuesto y el otro, permitiendo la correcta ejecución de la función de regulación. De esta manera, por ejemplo, para compensar un comportamiento muy furioso, a menudo sigue una calma casi extrema. El movimiento de este empuje puede dirigirse hacia el exterior o hacia el interior. En el primer caso hablamos de progresión, en el segundo caso de regresión. El término regresión para Jung no implica necesariamente una connotación negativa. Un ejemplo de regresión puede ser el momento de relajación que se produce después de una fase intensa de actividades físicas o mentales. Es un periodo de estancamiento en la que nuestra psique se retira hacia la parte más interna. Por lo tanto, es muy diferente el significado de este término en relación con Freud, donde la regresión es un mecanismo de defensa particularmente inadecuado para el desarrollo de la personalidad, propio de las neurosis graves y de muchas psicosis. Alternando con la fase de la internalización, el empuje de la libido se va dirigido hacia el exterior, es decir, se habla de progresión, una oscilación regular de la libido distribuida de manera más o menos igual entre el exterior y el interior asegura la estabilidad psicológica. Por el contrario, si la libido es incapaz de encontrar una salida hacia el exterior o le resulta muy difícil, estamos hablando precisamente de regresión patológica o de brotes psicóticos. Exceso de líbido. Bueno, perdón, déjenme, le doy un traguito a mi agüita. Ay, güey. Es que sí me metí muchos pedazos de manzana. Perdón. Ok. Exceso de líbido. Ay. La función de control, sin embargo, no agota el impulso energético de la libido. La actividad biológica de equilibrio se consigue fácilmente y a menudo produce un exceso de líbido. El exceso de carga energética se puede utilizar de una manera productiva y con fines relacionados con la espiritualidad, la tradición y la creatividad. El exceso de líbido se traslada a otras áreas de la psique y se utiliza para satisfacer necesidades culturales, ya no ligadas a funciones estrictamente biológicas. Ejemplos de este tipo de proceso de desplazamiento de la libido están presentes en la dimensión del rito, sobre todo en las sociedades primitivas donde la ceremonia desempeña una función social muy importante. Algunas actividades como la caza, la guerra, el matrimonio, la pesca y el cultivo están precedidas de manifestaciones dominadas por fórmulas mágicas y bailes muy codificados. Jung estudió atentamente estos ritos. El ceremonial se lee en clave psicológica como una manifestación de un espacio mental inconsciente y colectivo. A través de fórmulas misteriosas, cantos y bailes, el hombre encuentra y utiliza símbolos que pueblan estos ritos y llega a ser capaz de darle significados profundos de otro modo inalcanzables.
Los símbolos se manifiestan de una manera indirecta, es decir, sin la acción de la fuerza de voluntad, casi como apariciones, intuiciones, ya que se trata de representaciones del espacio inconsciente. El papel del exceso de líbido es fundamental. La energía sobreabundante se concentra inconscientemente en las imágenes simbólicas representadas en los ritos y esto ayuda a profundizar en la búsqueda de estos significados de difícil acceso. Aquí viene entre un cuadro que dice rito, que se refiere a es el conjunto de reglas predefinidas que se deben seguir durante una celebración o una acción sagrada. En particular, Jung se refiere en el ensayo El símbolo de la transformación en la misa de 1942 a 1954 al rito cristiano más difundido, pero también se interesa por ritos de otras religiones y civilizaciones. Muy bien, proseguimos. Jung muestra varios ejemplos al respecto. Se trata de casos que ha conocido no solo a través de los libros, sino también en las experiencias directas de sus viajes fuera de Europa al descubrimiento de las sociedades primitivas. En Energética Psíquica, un ensayo de 1921, describe una ceremonia de primavera de la primitiva población australiana de los Watchandis. Cavan un hoyo, los rodean con hojas con la intención de simbolizar los genitales femeninos y bailan a su alrededor con espadas levantadas. La carga de energía del exceso de líbido está al completo servicio de la dimensión del rito, motivo por el cual las mujeres no participan en él. El objetivo es aumentar la fertilidad de la tierra mujer. Los protagonistas de este acto mágico se encuentran casi en estado de éxtasis y la presencia de las mujeres podría dispersar el líbido a las prácticas sexuales normales. La dedicación al ritual es completa y el exceso de líbido se concentra por completo en la ceremonia. El concepto de la libido como carga total de energía y su amplio radio de acción, que parte del equilibrio de los opuestos para llegar a los símbolos del inconsciente, a las tradiciones y a los ritos, representan claramente la visión holística de Jung. Los contrarios, los símbolos, los aspectos biológicos y culturales, los elementos individuales, deben estar siempre relacionados con un escenario más amplio, con una visión del conjunto. Y bueno... bueno, aquí hay más, aquí hay un cuadro, pero bueno, voy a echarme un shotcito. Ajá. Aquí hay un cuadro. Se refería a... Título es... Bueno... Cuadro conceptual. Que dice... Bueno, mapa mental, más bien. No sé. Diferencias entre los conceptos de símbolo y sustitución. Aquí está Jung, que va relacionado con el símbolo, y del otro lado está Freud, sustitución. Ok. Características. Símbolo. O sea, cuando digo símbolo me refiero a Jung y cuando digo sustitución me refiero a Freud. Características. Símbolo. Significado amplio. Representa tanto el contenido visible como aspectos inconscientes e invisibles. Sustitución. Relación directa simplificada entre signo, lo que indica, y referente, lo que es indicado. Nivel de acción. Símbolo. Además de lo concreto, lo profundo. Sustitución. Plano de la realidad. Significados transmitidos. Del símbolo, múltiples varias potencialidades. Y de la sustitución, un significado objetivo y convencional. Funciones del símbolo, herramienta de trabajo, potencial para poner en comunicación el hombre y la realidad con el inconsciente. Y de la sustitución, mecanismo de defensa para domesticar impulsos inaceptables. Los orígenes del símbolo son mitos, tradiciones y religiones de la sociedad primitiva. Y de la sustitución, instintos que se reprimen. Actitud hacia la exploración de la psique del símbolo es poliédrico, multidisciplinar, y de la sustitución es científico. Wow. Pues bastante bien, ¿no? Yo creo. Bueno, espero que les haya gustado, espero que les haya encantado, la verdad, a mí me gustó mucho. Y bueno, espero que les haya gustado. No sé cómo voy a llamar este capítulo, la verdad, estoy pendiente. Me tiene un pendiente. Bueno, eso lo voy a dejar
para el Sebas de mañana. Espero que les haya gustado. Me gusta mucho este tipo de libros, ya que pues es conocimiento puro y directo de una disciplina que yo no soy para nada familiarizada. Bueno, un poquito. Pero sí, entre más mejor. Y creo que ya salió el otro libro. Entonces hay que echarle huevo, hay que echarle más rapidez. Espero que les haya gustado, espero que les haya encantado. Ustedes ya saben que yo los amo. Ámense y amen a los demás. Y este fue el capítulo nuevo de Carl Gustav Jung, el, el inventor de la psicología analítica. Muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo. Nos vemos.